Hoy vamos a continuar con la carta a Filipenses y nos vamos a enfocar principalmente en los versículos del 5 al 8. Pero antes de comenzar a leer es importante que recordemos cómo inició este capítulo, en la que Pablo nos está mostrando en los primeros versículos del 1 al 4 el plano de una iglesia unida. No sé si recuerdan. Pablo nos enseñó que la unidad no nace de programas que uno arme, de estrategias que uno tenga, o de la afinidad que podamos tener entre nosotros, sino que la verdadera unidad surge de personas que están transformadas en Cristo, que están transformadas por Cristo y que dejan de vivir para sí mismas y comienzan a pensar en los demás, a servir a los demás. Y al llegar al versículo 4, nos podemos encontrar con algunas dificultades. Todos sabemos que la humildad suena lindo, pareciera fácil en la teoría, pero se nos hace difícil cuando la queremos poner en práctica. Nuestro corazón, yo creo que todos sabemos que nuestro corazón tiende naturalmente al egoísmo, a pensar en uno mismo, a defender nuestros derechos, a buscar reconocimiento y a pensar siempre primero en nosotros, a enfocarnos en nosotros. Y esta realidad nos confronta a todos. Nos confronta, pero lo hace de una manera diferente, depende del lugar donde estamos parados hoy. Si alguien no tiene una vida que está entregada a Cristo o que está en busca de la verdad del Señor, es importante aclarar que el texto que vamos a compartir hoy no es una lista de tareas para intentar ser una buena persona. La Biblia no nos presenta a Jesús como un coach para poder imitar una buena conducta. ¿Y por qué? ¿Por qué lo vemos así o por qué es así? Porque separados de Dios somos incapaces de poder producir esta humildad que Pablo nos está mostrando en estos versículos, de la que Pablo nos está hablando. Nuestro egoísmo no es un mal hábito que se va a quitar con esfuerzo propio. Nuestro egoísmo es una condición espiritual y la incapacidad de que seamos humildes es la razón por la cual Cristo tuvo que venir a este mundo, descender desde su trono. Es un poco lo que vamos a ir viendo hoy. Y tenemos que entender y tener en cuenta, primero que nada, que Jesús es el Salvador al cual debemos rendirnos. No podemos vivir la vida de Cristo hasta que primero no recibamos la vida de Cristo por medio del arrepentimiento. Ahora, volviendo y pensando en algún ejemplo sencillo, y cada tanto nos sacamos algunas fotos grupales. Si recuerdan, el primer año de la iglesia y un poquito más, prácticamente todos los domingos nos sacábamos una foto grupal. Y algo natural que pasa y casi inconsciente, por lo menos a mí me pasa y calculo que a algún otro le puede llegar a ocurrir, y no digo que a todos, es que cuando vemos la foto grupal, lo primero que buscamos es ver cómo salí yo, cómo salió personalmente cada uno, si estoy bien peinado, si estoy bien parado, y ni siquiera nos termina interesando cómo salió la foto grupal. Y esto lo pensaba y lo podríamos denominar o mencionar como miopía del ego, donde nos acercamos para poder ver algo con mayor claridad. Y en este ejemplo, o en lo que vamos a ver, nos enfocamos, nos acercamos para ver mucho más nuestros derechos con una lupa y las necesidades de los demás, verlos desde un telescopio, verlos desde lejos. Entonces nos enfocamos en nosotros mismos. Es algo natural, es egoísmo, que naturalmente nos sale. Y en la iglesia de Filipos comenzaron a aparecer algunas actitudes que amenazaban la unidad. Algunos estaban más preocupados por ellos mismos, por sus intereses, que por los intereses de los demás. Se preocupaban más cómo habían salido ellos en la foto que por los demás. También comenzaban a aparecer algunas actitudes de rivalidad, algunas actitudes de orgullo, búsquedas de reconocimiento. Y Pablo sabe que el problema no es la falta de reglas, sino que es la falta de una mente renovada.
Y la respuesta de Pablo ante esto va a ser contundente. Por eso, en estos versículos que vamos a leer hoy, no se nos va a presentar una filosofía, alguna técnica o algún principio abstracto. Hasta acá Pablo nos venía mostrando el problema mirando nuestro corazón. Y ahora nos va a quitar ese espejo de delante nuestro, de nuestras manos, y nos va a abrir una ventana para poder contemplar a Cristo. Nos va a abrir una ventana para que miremos a Cristo. Así que en los versículos 5 al 8, Pablo levanta nuestros ojos hacia Jesús y nos muestra que la humildad cristiana es completa en la persona de Cristo. Lo increíble de esto que también es que el currículum de Jesús no es una lista de ascensos, sino que vamos a ver que es una serie de descensos voluntarios. Mientras el mundo siempre nos invita a escalar, a siempre estar más arriba, a que los demás nos sirvan el Evangelio, nos invita a bajar, nos invita a servir a los demás, a nuestros hermanos. Jesús es el ejemplo supremo de lo que significa renunciar a privilegios personales, de lo que significa servir a los demás y de lo que significa obedecer hasta las últimas consecuencias. La unidad que Pablo estaba pidiendo en los primeros versículos solo puede construirse cuando la mente de Cristo gobierna nuestros corazones. Y la pregunta que podemos hacernos es cómo fue ese descenso de Cristo y qué nos va a enseñar acerca de la verdadera humildad. Pablo responde esas preguntas mostrándonos que los creyentes debemos adoptar la misma actitud de Jesús, expresando una humildad que renuncia de privilegios, que sirve a los demás y que obedece a Dios. Así que, si ya lo tienen, vamos a leer los versículos de Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a destacar, y ya lo mencioné hace un ratito, vamos a destacar 3 aspectos de la actitud de Cristo que es importante que nosotros imitemos. Primero, tener la actitud de Cristo es renunciar a nuestros privilegios personales. En segundo lugar, vamos a ver que tener la actitud de Cristo es servir a los demás. Y por último, vamos a ver que tener la actitud de Cristo es obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. Así que leemos de nuevo los versículos 5 y 6 y vamos a ver esta primera actitud que debemos imitar, que es renunciar a privilegios personales. Leo de nuevo, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Estos versículos no son solo teología abstracta. Pablo nos está introduciendo a la cristología en sus cartas con un fin pastoral, que es el de resolver conflictos y la falta de unidad que había en la iglesia de Filipos. Pero antes de avanzar es importante que miremos la magnitud de los descensos de Jesús. Al decir que no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, el texto nos está mostrando que Cristo renunció voluntariamente a algunos de sus privilegios. Si miramos el versículo 6, vamos a encontrar una palabra que es crucial, que dice forma. Él existía en forma de Dios. En el original esa palabra es morfe. No significa una apariencia externa o algo que uno usa, una máscara que uno usa, que se pone en un lugar, se la saca en otra y que somos de diferente manera. Significa una esencia interna. Son características reales que algo hace que sea lo que es. Y al decir que Jesús existía en forma de Dios, Pablo está afirmando
de manera categórica que Jesús era en esencia, que Jesús era en sustancia, en naturaleza. Jesús era Dios mismo, tenía toda la gloria, toda la autoridad, el honor, todo el honor del universo por derecho propio. Y acá es donde el texto nos confronta con algo muy radical, que teniendo la posición más alta, Jesús inició un descenso que fue voluntario. Jesús, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, decidió no usar sus privilegios para su propia comodidad. Y nos podemos preguntar, ¿a qué renunció Jesús entonces? Y nos encontramos con algunas renuncias claras. Voy a mencionar 3. Jesús renunció a su gloria celestial y a su relación favorable con la ley. Él pasó de habitar en la luz inaccesible y la adoración perfecta con los ángeles a cubrir su deidad con la semejanza de nuestra humanidad. Él se hizo hombre. Pero no solo eso, también siendo Jesús el justo, sobre quien jamás hubo culpa de pecado, eligió voluntariamente entrar bajo la ley haciéndose hombre, cargar con nuestra culpabilidad. Esa gloria que Jesús compartía con el Padre antes de que el mundo existiera, lo cita Juan 17:5, esa gloria que compartía con el Padre quedó velada ante los ojos del mundo para poder ser hecho pecado por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Entonces Jesús renunció a su gloria celestial, a su relación favorable ante la ley. También renunció a la autonomía de su autoridad, siendo el Rey soberano del universo, siendo el origen de todo, de toda ley, de toda autoridad. Renunció a ese derecho legítimo que él tenía de ser servido. Él intercambió el trono celestial por esa dura tarea de un servidor. Él vino a servirnos. Aunque él era el Hijo, decidió voluntariamente no usar su omnipotencia para hacerse la vida más fácil acá en la tierra. No usó su poder para esquivar el hambre, no usó su poder para evitar el cansancio, el dolor, sino que él aprendió obediencia. Él se sometió por completo a la voluntad del Padre. Y otra de las cosas que vemos que él renunció es a sus riquezas eternas para vivir pidiendo cosas. El dueño de todo, el dueño de todo el oro, de toda la plata, se hizo infinitamente pobre por amor a nosotros. Su pobreza, la pobreza que vemos de Jesús, fue tan real y literal que a lo largo de su vida Jesús anduvo pidiendo prestado un montón de cosas. Pidió prestado un pesebre para nacer, una barca para poder predicar, un animal con el que cabalgó para llegar a Jerusalén, un aposento donde instituyó la última cena y también una tumba para ser sepultado. Si vemos, pidió prestado todo. Él se hizo pobre por amor a nosotros. John Owen, en un libro que se llama La gloria de Cristo, explica este misterio de aquel que descendió para hacerse humilde, hacerse hombre. Dice, Cristo no dejó a un lado su naturaleza divina, pero sí dejó a un lado el derecho a manifestar la gloria de esa naturaleza ante los hombres. Consintió en que su majestad infinita quedara oculta bajo la forma de un siervo, sufriendo el desprecio del mundo en lugar de exigir su adoración justa. Entonces, si Cristo voluntariamente renunció a la gloria, al uso de su poder y a ese estatus que por derecho le pertenecía, ¿cómo puede cambiar eso nuestra manera en que nos relacionamos con los demás? Nuestra manera en que nos relacionamos con la iglesia. Es por eso que Pablo en el versículo 5 nos dice, haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo. Esa palabra actitud, en otras versiones dice, tengan ustedes el sentir que hubo en Cristo, implica una disposición mental, una forma de pensar que moldea nuestro comportamiento. No es solo admiración, sino que es imitación. Pablo no nos está pidiendo que aplaudamos la humildad de Cristo desde lejos, sino
que nos pide que la reproduzcamos, que imitemos esta misma actitud que tuvo Cristo, estas renuncias que tuvo Cristo a sus privilegios. La mente de Cristo debe convertirse en la mente de cada uno de nosotros, debe convertirse en la mente de la iglesia. Para entender también este impacto que vemos de ese sentir de Cristo, tenemos que conocer un poco el contexto. Filipos era una colonia militar romana donde el estatus, donde los títulos, donde el honor, el reconocimiento social, ese reconocimiento social era muy importante para ellos. Defendían su reputación con la vida. Por eso, cuando Pablo acá les está pidiendo tener la actitud de Cristo, quien tomó forma de esclavo, no les está dando un consejito. Bueno, si quieren, tomen la actitud de Cristo. Está tirando prácticamente como una bomba cultural en Filipos. Les exige a esos ciudadanos que eran orgullosos de lo que poseían, de lo que eran, de lo que tenían, a renunciar de ese estatus por la identidad más baja que había en el Imperio Romano, que era la de ser esclavo. Este llamado a un cambio social también nos golpea hoy en día, en esa sociedad que está obsesionada con escalar, con acumular seguidores, con exigir respeto. Y el Evangelio nos está llamando todo lo opuesto, a usar nuestra posición y a usar nuestros recursos para descender y servir a los demás. Podemos crecer, podemos avanzar, pero todo eso tiene que ser en beneficio para Cristo y para el servicio a los demás. Todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos regala, la posición en la que estemos, tiene que servir para la gloria de Cristo y para servir a los demás. ¿Y cómo podemos llevar esto a tierra, a nuestra realidad en la iglesia, a nuestras familias, en el día a día? Ese contraste de la actitud de Cristo y el corazón que tenemos nosotros es bastante grande. Y mientras Cristo desciende voluntariamente, nosotros como seres humanos protegemos nuestros derechos queriendo escalar, exigiendo cosas. Y nuestro problema termina siendo contrariamente a lo de Jesús. Nosotros nos aferramos prácticamente con uñas y dientes a cosas que no nos pertenecen por derecho eterno. Nos volvemos muchas veces guardianes celosos del orgullo y el estatus. Muchas veces decimos, a mí nadie me va a tratar de esta manera. Yo merezco reconocimiento por lo que hago. A veces nos volvemos guardianes de supuestos derechos, derechos a exigir cosas, derecho a enojarnos, o a preferencias personales también. Si las cosas muchas veces no salen como queremos, si el servicio no sale como yo quiero, a la manera que yo quiero, entonces me hago a un lado y lo dejo. Muchas veces nos aferramos a esas cosas. ¿Y qué vemos en la actitud de Cristo? Jesús tenía todo el derecho de ser servido. Todo el derecho de ser servido por la humanidad. Pero en su momento de mayor cansancio, de tensión esa noche antes de la cruz, Él se puso una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Posiblemente para aquellos que tenemos muchos años de iglesia, de participar, de ir a reuniones, nos hemos encontrado alguna vez que no asistimos a alguna reunión por encontrarnos cansados, por encontrarnos agotados, sentirnos cansados y decirnos tengo el derecho a descansar. Y en ese supuesto derecho a descansar, muchas veces lo primero que recortamos son cosas que están referidas a nuestro Señor. Y cuando vemos a Cristo, Él hizo todo lo contrario. Todo lo contrario. Y para que podamos pensar y meditar sobre estas cosas, es importante que nos preguntemos qué privilegio hoy estoy defendiendo que me impide parecerme más a Cristo y poder servir a los demás. Si el Rey del universo, que no se aferró a sus atributos, esos atributos divinos por amor a nosotros, ¿con qué derecho nosotros nos aferramos a esas pequeñas cosas que tenemos en el día a día? Esa desunión y los conflictos, la desunión y los conflictos ocurren cuando olvidamos este camino de descenso de Jesús y elegimos ese camino de orgullo. Nos enfocamos en la foto para ver cómo estamos nosotros. Cristo
cambió el trono por el pesebre, cambió la corona por clavos, y nosotros muchas veces no queremos cambiar la primera fila, bueno, acá primera fila no, pero muchas veces acá no queremos cambiar ese reconocimiento, que nos aplaudan, ese protagonismo, o nuestro derecho a tener razón por la paz en la iglesia, por la paz en el hogar. Pero ese descenso de Jesús no llegó hasta acá. La renuncia de Cristo no fue solo un concepto teológico, sino que se tradujo también en una acción concreta. Y esto lleva a ese segundo punto, donde tener la actitud de Cristo se expresa en el servicio a los demás. Vamos a leer el versículo 7 nuevamente. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cuando Pablo dice que se despojó a sí mismo, estaba utilizando una estructura de revelación progresiva. Es como ir quitando capas de una historia donde a medida que avanzamos en el texto, se van descubriendo detalles cada vez más profundos y asombrosos de la entrega que Jesús tuvo. ¿Cómo se despojó Jesús? Lo primero que se nos muestra es que lo hizo tomando forma de siervo. Si avanzamos un poco más, lo hizo haciéndose semejante a los hombres. Y si vamos un poco más adelante, vemos su humillación hasta la muerte de cruz. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, humillándose hasta la muerte de cruz. Y esta frase se fundamenta en una decisión profunda de Jesús. Es muy importante aclarar que Él nunca dejó de ser Dios, ni perdió su naturaleza divina en ningún momento. Lo que hizo fue renunciar voluntariamente a derechos, a ventajas y a la gloria que legítimamente le correspondían como Rey del universo. Se despojó de esa categoría de soberano para vestirse con la categoría de servidor. Vino a servirnos. Spurgeon, en un sermón titulado La condescendencia de Cristo, dice: Él puso a un lado sus ropajes reales de luz, se quitó la diadema de las estrellas, dejó atrás los coros celestiales que le alababan día y noche, y se vistió con la tosca vestidura en la condición humana caída. No fue obligado a hacerlo, se despojó a sí mismo. El amor fue el único lazo que lo unió a este despojo. Luego, Pablo vuelve a utilizar esa palabra forma, esa misma que veíamos en el versículo 6. Y si recuerdan, la semana pasada con Diego veíamos Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15 al 18, donde se hablaba que Cristo es la imagen de Dios invisible. Nunca dejó de ser Dios. Y en Él habita toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios eternamente. Y acá nos encontramos con un contraste intencional en el versículo 7. Porque en el versículo 6 se nos muestra que en esencia era Dios. Y en el versículo 7, que tomó forma de hombre, en esencia se hizo siervo, se hizo esclavo. No se disfrazó de siervo, no fue alguien que estaba jugando, no fue un rey que estaba jugando a ser un mendigo por algunos días. Jesús adoptó por naturaleza real las limitaciones y las demandas de un esclavo. Y en el mundo romano que estaban viviendo los filipenses, un esclavo no tenía derechos, no tenía privilegio, no tenía propiedad. La única razón de existir de un esclavo era servir a su amo, servir a los demás. Y a muchos nos gusta que nos llamen servidores. Es un título que suena noble, que suena lindo, sobre todo en el ámbito cristiano. Pero la realidad se refleja cuando nos tratan como verdaderos siervos. Un teólogo decía también que todos queremos ser siervos hasta que alguien nos trata como un esclavo. Y eso era lo que era un siervo en aquella época, era un esclavo, alguien que no tenía derecho a nada, no tenía privilegios de nada. Y también acá nos volvemos a encontrar con dos clases de siervos. Y si recuerdan también, cuando Emma predicó los primeros versículos de este capítulo, también hablamos un poco de esto. Veíamos
que podemos encontrarnos con un siervo por conveniencia, que sirve cuando hay aplausos, cuando lo están viendo, cuando el horario le queda cómodo, cuando el líder o el jefe lo trata bien, cuando su nombre sale en los agradecimientos. Este siervo, si no recibe reconocimiento, muchas veces se desinfla, se desanima, se enoja. Es un siervo por conveniencia. Pero también nos vamos a encontrar con siervos por identidad, como la de Cristo, que sirve porque se ha despojado de la necesidad de ser reconocido por los demás. Porque sirve porque su mirada está puesta en el Padre. No busca acumular puntos ni reconocimiento. Su recompensa, la recompensa de este siervo por identidad, es parecerse a su maestro. Y un ejemplo tremendo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es el de Moisés. Él tenía una posición importante, era el nieto adoptivo del faraón. El faraón era el hombre más poderoso del mundo en esa época. Moisés tenía acceso a todos los lujos, tenía la mejor educación, los privilegios del palacio egipcio. Sin embargo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 26, nos dice que por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hebreos 11, 24 nos dice esto. Y fíjense que miles de años antes de que Jesús naciera, Moisés ya había entendido que el camino de Dios no era el orgullo, sino que era la renuncia por amor. Él estaba renunciando a todos esos privilegios que tenía en el palacio egipcio. Moisés voluntariamente renunció el derecho al trono, cambió esa comodidad de la corona por la dura tarea de ser un pastor de ovejas en el desierto y el servidor de un pueblo que encima, si vemos en la historia de Moisés, el pueblo se quejaba de él. Eso era un siervo por identidad. Alguien que no necesita los aplausos del palacio porque su corazón está rendido a la misión que Dios le había dado. Y llevar la mente de Cristo a la práctica significa que el servicio no es una actividad que solamente hacemos un fin de semana, no es una reunión de un domingo, es la postura del corazón con el que caminamos todos los días. Es dejar de buscar que los demás giren en torno a nuestras necesidades y empezar a mirar las necesidades de los demás y a empezar a mirar qué necesidades nosotros podemos suplir de los demás. ¿Cómo vemos esto en el día a día? Lo vemos en las relaciones cotidianas que tenemos. Si podemos pensar en alguien que está pasando por algún problema, algún amigo, un familiar, alguien de la iglesia, que se acerca a nosotros porque está pasando algún momento difícil y necesita hablar. Nosotros capaz que nos encontramos con los tiempos un poco limitados, hoy vivimos con ritmos que nos tiran para adelante. Tal vez estamos pensando en nuestros problemas o también estamos cansados. Una reacción natural que tenemos es cortar la charla rápidamente o llevarla para nuestros problemas, llevarla para nuestras necesidades. Y muchas veces pensamos que lo nuestro es más importante que lo de los demás. Pero tener la actitud de Cristo en ese momento significa que nosotros nos vaciemos de nuestra propia urgencia y poder regalarle a esa persona algunos minutos de nuestro tiempo para poder escucharlos, poder regalarle una atención que sea genuina, poder servirlo con el oído, escucharlo. Esto es recordar que si Cristo tomó forma de esclavo, nosotros no podemos ser los dueños absolutos de nuestro tiempo, de nuestra agenda. Dejar de pensar que nos están robando tiempo y empezar a entender que Dios lo puso ahí para que podamos alivianar sus cargas, alivianar sus problemas. El servicio, recordemos, no es solamente el de un fin de semana, el del domingo. El servicio es el de todos los días y se nota cuando cedemos nuestro tiempo y nuestra comodidad en lo cotidiano por amor a otros. Esto es algo que nos implica a todos, que nos debe llevar a todos, y lo pienso mucho en mi vida, de cómo estoy aplicando estas cosas.
Jesús cambió la forma de Dios en forma de esclavo. Si queremos tener su actitud, la pregunta que debemos hacernos no es quién me va a servir hoy, sino a quién puedo lavar los pies, como Cristo lo hizo con sus discípulos. ¿A quién puedo servir hoy? El recorrido tampoco termina acá. Vimos primero que Pablo nos muestra a Jesús renunciando a sus privilegios, después nos muestra a Jesús tomando forma de siervo en el día a día, y ahora en el versículo 8 Pablo nos muestra algo mucho más profundo, algo mucho más dramático y más costoso de la actitud de Cristo, que debemos imitar, una actitud que no solo sirve, sino que también obedece a Dios. Y esto nos lleva a ese tercer punto, donde tener la actitud de Cristo es obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. El versículo 8 dice que hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos nos dicen que fue hallado en condición de hombre. A los ojos de cualquier habitante de Judea, Jesús no tenía un aura resplandeciente. Es una palabra que se utiliza mucho hoy en día. Jesús se parecía a un hombre común y corriente. Posiblemente podríamos pensar que tenía esas líneas de expresión de cualquier judío de 30 años. Podríamos asegurar de que Jesús tenía manos ásperas por su trabajo de carpintero. Jesús tenía sueño, Jesús lloraba, Jesús estaba cansado. El Rey del universo se limitó al ser humano. Él estaba hallado en la condición de hombre. Luego Pablo da un paso más y escribe que se humilló él mismo haciéndose obediente. Y hay algo acá que debemos entender. Dios, por definición, no puede obedecer a nadie, porque Él es la autoridad suprema de todas las cosas, es la autoridad suprema del universo. Nadie le da órdenes a Dios. Y decíamos, Jesús es Dios. Por lo tanto, para que la persona del Hijo pudiera experimentar lo que significa obedecer, primero tuvo que hacerse hombre. Su obediencia no fue automática ni tampoco fue un acto de magia, fue una decisión voluntaria, una decisión real, una decisión costosa que mantuvo cada día en su vida terrenal. Y como dice el libro de Hebreos 5:8, dice, Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. Y Pablo nos marca un límite inquebrantable de esa sumisión al Padre. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. No obedeció Jesús solamente cuando las cosas iban bien, cuando Él estaba sanando enfermos, cuando la gente lo aplaudía, lo aclamaba como rey. Él obedeció cuando estaba solo, obedeció cuando fue traicionado, obedeció en esa angustia extrema en el Getsemaní cuando sudó gotas de sangre. Y podemos ver algo que dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él obedeció hasta la muerte. Su obediencia no conoció filtros, no conoció fecha de vencimiento. Y para muchos de nosotros, la cruz es un símbolo de cristianismo. Para otros, es algo que solamente cuelgan en el cuello. Para los filipenses que leían esta carta, que eran ciudadanos romanos, la cruz era la palabra más obscena, sucia, algo terrorífico en su lenguaje. Un ciudadano romano no podía ser crucificado por ley sin importar el crimen que había cometido. La cruz estaba reservada solamente para esclavos y solamente para los peores criminales. Representaba la muerte más lenta, una muerte que era pública, que era vergonzosa y que era maldita en la época. John Stott, en un gran libro que es La Cruz de Cristo, dice: la cruz era el instrumento de ejecución, pero por sobre todo era un instrumento de humillación pública. El estrago físico era terrible, pero el estrago social era definitivo. El crucificado era despreciado de toda dignidad humana, maldito por la ley religiosa y rechazado por el imperio civil. Que el creador del universo haya aceptado voluntariamente la muerte de un esclavo es el misterio más grande de la historia. Jesús no negoció los términos de su obediencia al Padre, la llevó hasta el abismo, hasta las últimas consecuencias. Por eso Pablo, cuando escribe
y muerte de cruz, está diciendo que Jesús no solo murió, sino que lo hizo de la forma más humillante y dolorosa que el ser humano pueda inventar. Jesús estaba en la cúspide celestial, en la gloria celestial. Y terminó en la base de vergüenza humana, colgado, desnudo, en una cruz. Su obediencia la llevó hasta las últimas consecuencias. Y esta forma de obediencia es totalmente diferente a cómo obedecemos nosotros o a cómo podemos encontrar algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. En 1 Samuel 15 podemos encontrar a Saúl. Cuando Dios le dio una orden absoluta, Saúl obedeció a medias. Guardó lo mejor del botín, de lo que habían traído de sus enemigos. Lo guardó para sí mismo y después puso excusas. Dijo, todo esto que me traje era para Dios. Y ahí encontramos que Samuel lo confronta diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y Saúl representa ese peligro de la obediencia condicionada, obedecer solo hasta donde nos quede cómodo a nosotros o hasta donde nos conviene. Jesús, el verdadero rey, no tuvo una obediencia condicionada, una obediencia a medias como la tuvo Saúl. Su sumisión al Padre no conoció condiciones. Y si llevamos estas cosas a la realidad, vamos a encontrar estas diferencias abismales que tenemos con nuestro Señor. Nuestra obediencia a Dios siempre suele ser o siempre es una obediencia con condiciones. A veces obedecemos a Dios mientras su voluntad coincida con la nuestra o mientras nos quede cómodo, mientras no afecte nuestra economía o no dañe nuestro orgullo o no exija pedir perdón a alguien que nos hirió. Muchas veces le decimos, Señor, yo te obedezco en todo, menos en soltar un rencor con alguien, menos en ofrendar, menos en perdonar. Siempre estamos poniendo límites y es nuestra naturaleza caída. Pero vemos que Jesús no puso ningún límite. Su obediencia fue hasta las últimas consecuencias. Esto lo vemos en el día a día, en un ejemplo también sencillo, cuando tenemos conflicto con alguien y sabemos que Dios nos dice claramente su palabra, perdonen como Cristo también los perdonó. Muchas veces nos encontramos con un corazón orgulloso que empieza a negociar con Dios. Nos justificamos como se justificaba Saúl. Señor, yo voy a la iglesia, yo canto, yo predico, yo sirvo, pero esta persona con lo que me hizo no le voy a hablar. No perdonamos. Nuestro orgullo nos gana. Nos justificamos. Es una obediencia media. Siempre nos encontramos con algo que decir y nos quedamos con una obediencia que es cómoda para nosotros. Si la obediencia no nos cuesta nada, si no incomoda nuestros planes, si no sacude nuestra billetera, si no hiere nuestro ego, tenemos que revisar nuestra vida porque es muy probable que nuestro caminar se esté desviando a los deseos de nuestro corazón. Jesús no nos pide una obediencia de adorno, Él fue obediente hasta lo último, hasta la muerte. Y es importante destacar que el camino de Cristo nos enseña que el sufrimiento en obediencia a Dios no es el final de la historia, sino es un pasillo que nos conduce a la gloria. Cuando entendemos que Jesús descendió hasta lo más profundo para rescatarnos, dejó su gloria para hacerse hombre, para rescatarnos, las circunstancias adversas van a perder el poder de quitarnos la paz. Si nuestro Salvador encontró un propósito supremo obedeciendo en el dolor, nosotros podemos tener un gozo inquebrantable, sabiendo que ningún sufrimiento que vivamos por fidelidad a Dios va a ser en vano. Ese descenso voluntario que vemos en Jesús es el único camino que nos prepara para experimentar la verdadera gloria y el gozo eterno. No tengamos miedo a descender y servir a los demás.
no tengamos miedo al sufrimiento, siendo fieles a Dios. Ese es el camino a la gloria eterna del Padre. Lo vamos a ver en los versículos 9 al 11 en la próxima prédica de Filipenses. Entonces, si miramos el recorrido de estos versículos, nos damos cuenta que la actitud de Cristo no es un reglamento moral que debemos cumplir. No es una meta que nosotros vamos a poder alcanzar por nuestras propias fuerzas. No se trata de intentar ser un poquito más bueno. Si hoy nos vamos de acá pensando, bueno, mañana empieza la semana, es lunes, a partir de mañana voy a empezar a esforzarme el doble por ser más humilde, por servir a los demás, nos vamos a encontrar con que o el lunes al mediodía, el lunes a la tarde, el martes, ya fallamos. Vamos a caer en un moralismo seco. El corazón del Evangelio no es solo que Cristo es nuestro ejemplo, sino que Cristo es nuestro sustituto. Y esa es la buena noticia. Cuando fracasamos en ser humildes en nuestra casa, cuando reaccionamos con orgullo, con un orgullo egoísta ante el caos de un hogar, cuando cuando nos parecemos al rey Saúl con una obediencia a medias, nuestra esperanza final no es prometerle a Dios esforzarnos un poco más. Nuestra esperanza es que en la cruz Cristo pagó por nuestro orgullo y que Él se obedeció perfectamente en nuestro lugar ante el Padre. Cristo es nuestra justicia. Si obedecemos y servimos, no lo hacemos para que Dios nos acepte. Lo hacemos porque en Cristo ya fuimos aceptados por Dios. Nuestra obediencia es por eso. Su gracia sustitutiva es el único motor que puede transformar un corazón orgulloso en un corazón humilde. Por eso la verdadera humildad y la unidad de la iglesia no nacen de una estrategia, de esfuerzos propios, sino que surge únicamente cuando la mente de Cristo gobierna y tiene el control de nuestro corazón. Vimos entonces que nuestro Salvador lo vimos en un descenso continuo, renunciando a sus privilegios, decidiendo no usar su igualdad con Dios para su propia comodidad, vimos que expresó una actitud de servicio, que tomó forma real de siervo, de esclavo en el día a día, lavando los pies de sus discípulos. Y lo vimos obedeciendo hasta las últimas consecuencias, rindiendo su propia vida en la cruz. Pero tampoco termina ahí. El descenso voluntario de Jesús tuvo un propósito que es soberano, y aunque lo que vimos hoy es hasta el versículo 8, llega al punto más bajo de humillación, la Biblia nos muestra inmediatamente, como mencionaba antes, que después de este descenso, este camino de descenso nos muestra que lo llevó a la verdadera gloria de Dios. Jesús se humilló hasta lo sumo y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Aquel que desnudaron en la cruz hoy está vestido de majestad. Las manos que clavaron en el madero, en la cruz, hoy sostienen el universo, y el nombre que fue crucificado por soldados romanos es el nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Cristo nos demostró que en el reino de Dios la gloria no se alcanza subiendo y pisoteando a otros, sino que se hace bajando y sirviendo a los demás y haciéndolo por amor. Por eso la palabra de Dios hoy nos quita ese espejo de orgullo y nos confronta directamente. El problema en Filipos y el problema que hay muchas veces entre nosotros, entre los cristianos, en las iglesias, eran actitudes de rivalidad, de búsqueda de reconocimiento. Los conflictos y los celos amenazaban la unidad de la iglesia. Pero hoy es hoy es un día en el que podemos ir a Dios en arrepentimiento, un día para pedir perdón por las veces en que actuamos como el rey Saúl, ofreciéndole una obediencia a medias que solo nos queda cómoda a nosotros y no nos cuesta nada.
Es momento también de que dejemos de negociar perdón, de soltar rencores, de derribar ídolos, de nuestro orgullo, de nuestras posiciones que muchas veces le hacen daño al cuerpo de Cristo, a la iglesia. No se puede construir una iglesia unida manteniendo un corazón orgulloso. Si el Rey del universo no se aferró a sus atributos divinos por amor a nosotros, es momento de que nosotros podamos abrir nuestras manos, que nos rindamos al servicio a los demás. Que el Señor nos ayude y fortalezca en esto, que nuestra oración sea para que nuestro corazón sea gobernado por Cristo y tener la misma actitud que Él tuvo, esa actitud que tuvo por nosotros para salvarnos.